propongo que nos hagamos la pregunta, ¿tiene México que ser un país exportador de petróleo? ¿Tiene que ser exportador de un recurso natural no renovable y estratégico? ¿O sería mejor, como entre los años fines de los 30 y hasta mediados de los 70 o fines de los 70, un país que use el petróleo básicamente para sí? La demanda norteamericana de petróleo es enorme, el 80% de nuestras exportaciones están concentradas ahí, el resto a Europa, América Latina y una pizquita a otras partes. Esa es una pregunta. No siempre México fue proveedor del exterior. Existe la posibilidad ahora, estamos produciendo y exportando en cantidades fantásticas, por eso también se están agotando los yacimientos mexicanos. Pero ¿es eso lo que nos conviene? Es una pregunta que propongo que se haga en el momento de reflexionar sobre la reforma energética. ¿Es necesario? Alguien calificó de penuria la política fiscal de México en el siglo XIX. Es una de las grandes debilidades del Estado mexicano, que sigue presente el día de hoy, cuando no puede tener más que el 11%, en el mejor de los casos, del Producto Interno Bruto como parte de la recaudación. Es muy baja, es vergonzoso el sistema recaudatorio mexicano. Y en vez de enfrentar este problema de cara con una reforma fiscal real, no adecuaciones, entonces se recurre al petróleo. El petróleo, cuyos precios están ahora aumentando, es la salvación, es la tabla de salvación. Pero ¿qué país que tenga una economía decente, funcionando bien, un país complejo? Claro, si vamos a unos países del mundo árabe, bueno, pues ahí tiene que ser la vida del Estado, es la vida que le da el petróleo. Pero en otros, con una economía compleja como la nuestra, tienen que sacar sus recursos de otra parte, pero esa otra parte requiere también voluntad política. La sociedad mexicana ya entró en el tema, por primera vez, entró antes de que se haga la legislación. Ya no se aprobó en abril de este año, ya se metió a la discusión y se metió en serio. Es ahora quizá el punto en donde se parten, más que en cualquier otra cosa, la posición política de los mexicanos. Entonces aquí lo que importa no es vencer, sino convencer. Aquí hay que convencer a la sociedad mexicana de que esta nueva legislación es lo que le conviene, que se necesita una legislación, un marco legal y sobre todo una nueva voluntad política para enfrentar el tema energético en México. Creo que no queda duda prácticamente a nadie. Lo que se tiene que hacer es introducir esto a la vida colectiva mexicana. Probablemente en el pasado no había muchos ciudadanos en México. Los sistemas de gobierno no eran democráticos. Los sistemas autoritarios no permiten la entrada del ciudadano. Pero ahora sí, en la discusión que se dé, este puede ser un foro muy abierto, pero para el ciudadano la manera de llegar a la información, de allegarse, no hay ciudadanía sin información, y está mediada por la televisión, y la televisión tiene su propia agenda. No sé cómo hacer que el ciudadano mexicano tenga acceso a la información sobre un tema en donde le va mucho, aunque no se dé cuenta.